Padre Dios que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque tenemos la oportunidad de juntarnos. El día está precioso para salir, para disfrutar al aire libre, para hacer distintas cuestiones, pero también está buenísimo para separar un momento, para conectarnos, para charlar unos minutos, pero también para abrir tu palabra y escucharte a vos. Dios, hablanos a cada uno de nosotros a través de Rubén y a través de Nehemías. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que voy a decir es que le agradezco a la persona que me asignó este pasaje, porque digo, ¿qué voy a decir? Si se ponen a leer Nehemías 3, en la semana que estuve leyendo esto para compartir ahora con ustedes, la verdad que veía puros nombres y simplemente dice, tal reconstruyó esta parte, tal familia reconstruyó la otra, y así. Yo digo, ¿qué decimos? ¿Qué enseñamos? Pero tenemos una palabra para compartir y es lo que quiero transmitirles a continuación. Estamos por leer Nehemías, capítulo 3. No sé si todos estuvimos el domingo pasado, pero quizás los que de chicos venimos a la escuelita y aprendemos la historia, un poco sabemos de lo que se trata Nehemías, ¿sí? En todo Esdras lo que vimos es una reconstrucción del templo y una reconstrucción espiritual. Ahora, lo que vemos en Nehemías y lo que vamos a ver en todo el libro es una reconstrucción de los muros de la ciudad, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos estos muros habían sido derribados por los babilonios cuando Judá desobedeció a Dios. Los deportaron a Babilonia y destruyeron no solo el templo, que fue reconstruido por Zorobabel, por Jesúa, y que después vino Esdras. También destruyeron toda la ciudad, y con ello los muros. Bueno, Nehemías viene a reconstruir los muros de Jerusalén. De hecho, en el mensaje que dio Mauri ayer, y en la palabra de Dios, está que Nehemías pregunta, ¿cómo está Judá? ¿Cómo están nuestros hermanos? Y dice que estaban en gran mal y afrenta. Y eso le produjo mucha angustia y oró al Dios de los cielos. Hay palabras claves, como las vimos en Esdras también, están acá. Y oré al Dios de los cielos. Y también otra palabra que se repite mucho es la buena mano de Dios sobre mí. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Yo no sé si Mauri lo dijo, pero este libro de Nehemías entendemos que fue escrito por Esdras. Si bien habla en primera persona como que estuviera hablando de Nehemías, entendemos que Esdras tomó las notas, el diario de Nehemías y lo transcribió. Creemos que es así. Entonces, el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Y ahí le cuenta, dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey, Jerusalén, la casa del sepulcro de mis padres, esto, lo otro. Y le empieza a contar su situación. Y Dios obra en el corazón del rey, que es el rey Artajerjes, que es el mismo que estaba cuando Esdras vuelve a Judá. Y le concede lo que Nehemías pidió, que es ir para allá y además otorgarle cartas, permisos, para que también le den madera, todo para reconstruir los muros de Jerusalén, incluso su casa, él dice. Entonces vuelve y dice que una noche va y recorre todo. En un momento la cabalgadura no podía pasar porque estaba piedra sobre piedra. Y llegamos al capítulo 3.
Pero quiero que leamos un versículo también clave en el capítulo 2, versículo 18. Después de Nehemías contarle a todos, mirá, hasta ahora no les declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón, pero ahora se los dice. Nehemías 2:18. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Y llegamos al capítulo 3. Y lo que vamos a ver en este capítulo, como les dije al principio, es las personas que trabajaron en esta obra y lo que hicieron cada una. Vamos a ver qué tipo de personas trabajaron en la reconstrucción del muro. Bueno, el que está anotando, los que trabajaron fueron sacerdotes, plateros, o sea, gente que trabajaba con materiales preciosos como la plata, perfumeros. Todo esto lo ves, no lo vamos a leer completo al capítulo porque se desconectan todos, es medio tedioso, pero te lo resumo. Sacerdotes, plateros, perfumeros, gobernadores trabajaron. ¿Saben quién trabajó? Mujeres. Mujeres trabajaron reconstruyendo el muro. Levitas y comerciantes. Todos pusieron manos a la obra para reconstruir el muro de Jerusalén. Y anoté 7 cosas de 7 tipos de personas que las quería compartir con ustedes en unos breves minutos y una pequeña reflexión al final. Vamos a leer en el versículo 1, Nehemías 3:1. Dice, entonces Eliasib, el sumo sacerdote, Eliasib era el nieto de Jesúa. ¿Se acuerdan de Jesúa, hijo de Josadac, de Esdras? Bueno, era el nieto, mirá cómo pasa el tiempo. A veces pensamos, bueno, capítulo 1, capítulo 2, y pasa un montón de tiempo. De hecho, a veces tratamos a Daniel, al profeta, como un jovencito, y hay capítulos que ya tiene como 90 años. Bueno, acá este Eliasib, sumo sacerdote, era el nieto de Jesúa, hijo de Josadac. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananel. Lo primero que quiero decir. Lo primero que han reconstruido estas personas, los sacerdotes y compañía, ¿qué fue? La puerta de las ovejas. Parecería ser un dato insignificante, y yo lo tomé de tal manera al principio, pero no lo es. Porque ¿saben quién pasaba, medio una obviedad, quién pasaba por esa puerta? Las ovejas. Para el sacrificio. Si vos mirás en un mapa del templo que voy a intentar compartir ahora, me había olvidado que tenía esta pantalla, esta foto. Ah, no puedo. Bueno, no importa. Si vos mirás el mapa de Jerusalén y todas las puertas, que es muy interesante, está la puerta de las ovejas, la puerta del muladar, la puerta oriental, la puerta vieja, ahí Sebi me admitió. Bueno, ¿la ven? Fíjate donde dice la puerta de las ovejas, es la puerta más cercana al templo. No sé si ilustra del todo bien esta imagen, pero fue la mejor que encontré, la que se veía mejor. Bueno, por esa puerta pasaban las ovejas para ir al templo para el sacrificio. Y me hizo pensar, lo primero que se restauró
fueron los sacrificios, para que puedan tener los animales para el sacrificio. Y me hizo también acordar a Esdras, que esto lo compartió Adrián, que lo primero que se restauró antes de hacer el templo, antes de poner los cimientos, ¿qué fue, chicos? A ver, alguno. No tengo premio hoy, pero... Zulma, hablaste y no se te escuchó. ¿Qué fue lo primero que restauraron? Sebi lo dijo. Lo voy a decir porque no hubo ningún valiente. El altar. Lo primero que se restauró en Esdras fue el altar. Y lo primero que se restaura acá es la puerta de las ovejas. Y es una enseñanza espiritual, de que lo primero siempre son las cosas de Dios. A veces empezamos a reconstruir cosas en nuestra vida que nada tienen que ver con Dios. O decimos, bueno, cuando consiga un trabajo, cuando esté esto, cuando lo otro. Y último, bueno, entonces voy a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la palabra. Lo primero es Dios. Lo primero fue el altar. Lo primero acá fue la puerta de las ovejas, para el sacrificio, para el culto a Dios. Seguimos. Versículo 4 dice así: Meremot, una persona que se llamaba Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. Y ahí dice lo que repararon. Pero acá vuelve a aparecer en el versículo 21 este Meremot. ¿Qué dice? Meremot, hijo de Urías, o sea, es el mismo, y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta otro extremo. ¿Ves? La entrada de la casa, dice. Entonces, yo anoté acá, hay personas que aceptaron trabajar 2 veces. Y hay otras más, otro grupo de personas más. Versículo 5. Pará, ¿en qué otro versículo está Meremot? Porque me lo anoto acá. En el 4 En el y en el 4. 21. Gracias. Versículo 5. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa. Y también estos aparecen en el versículo 27. Luego, dice el versículo 27, seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente al gran torrente, cualquiera, frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Ahí se dieron cuenta que no veo mucho. Hay personas que aceptaron trabajar 2 veces. Mirá si estos decían, no, yo ya cumplí. Ya hice lo que tenía que hacer. No. Si hay que hacer de nuevo las cosas, las hacemos. Si hay que trabajar, trabajamos. ¿Ya lo hiciste? Genial. Pero en las cosas de Dios no cuenta si ya cumpliste o no. Siempre. Siempre estar preparados para servir, para trabajar en las cosas de Dios, para ayudar, para vencer. No, yo ya te ayudé, está bien. Pero Dios te manda una vez más. Una milla más y siempre. Pero algunos no quisieron ayudar. El tercer grupo de personas. Está en el versículo 5, con esto de los habitantes de Tecoa. La 1960 dice los tecoitas. Dice el versículo 5, contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, que lo leímos, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Ahí dice para su señor, en la 1960 me parece. Algunos no quisieron ayudar. Podemos suponer, y esto se lo vamos a dejar, como dijo Mauri el domingo pasado, a los que tienen que hablar de este Tobías, de este Zambalat, que son personajes
siniestros, que al que les toque hablar lo van a comentar, podemos suponer que quizás tenían miedo a este Sanbalat o una supuesta alianza. Para el que está anotando, hay una sugerencia en Nehemías 6, 17 al 19, que algunos se habían aliado con este Tobías, habían conjurado, dice la 1960, o por lo que sea, no habían aceptado trabajar en los muros. Y pensá, por el motivo que sea, si vos sos uno de ellos. Si te rebelás y decís, no quiero, no tengo ganas, tengo miedo, lo que fuera, pero no estás trabajando en las cosas de Dios. No estás trabajando. Bueno, estos no quisieron. La Biblia es clara. Se negaron, dice, a trabajar. ¿Vos te negás a trabajar en las cosas de Dios? ¿Te piden cosas y pones excusas? Y decís, no puedo. O lo peor, decís que puedo y después no lo haces. Bueno, seguimos. A algunos les tocó construir cerca de su casa. Versículo 23, por ejemplo. Después de ellos, Benjamín y Asub repararon la sección frente a su casa, y Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. Hay más, el versículo 28. Los sacerdotes repararon la muralla encima de las puertas de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. El 30, fíjense. Junto a ellos Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequía, construyó la muralla frente a donde vivía. Acá también déjenme jugar con mi imaginación. A estos les tocó o eligieron construir frente a su casa. Lo habrán hecho con un entusiasmo especial que quizás no lo hubieran tenido si les tocaba en otro lado. ¿Se imaginan? Decir, bueno, acá vamos a hacerlo perfecto porque justo está frente a mi casa. Tiene que quedar bien. Pero ¿tenemos el mismo entusiasmo si nos toca en otro lado? Si tenemos que trabajar en algo que nos involucra directamente a nosotros, no sé, adolescente, le ponemos toda la garra, y si tengo que ir a Sol de Otoño, es un garrón. No, tiene que ser con el mismo entusiasmo. Con el mismo entusiasmo. Dice un versículo más al final que algunos trabajaron con vigor, me parece que dice. Con entusiasmo, con denuedo. Si te toca frente a tu casa, bien, pero si no, hacelo igual. Hacelo igual. Seguimos. Versículo 11. Vieron que está medio desparramado, pero lo quise ordenar de este modo. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de, no importa, porque no vamos a hablar de ese, sino de Malquías, hijo de Harim. ¿Quién era este Malquías? Era uno, Adrián en la última clase que tuvo de Esdras, lo mencionó, o no sé si leyó la lista, fue uno de las familias que se habían roto, que se habían separado, producto de haberse casado con mujeres extranjeras. Yo puse acá un transgresor restaurado. Su familia se había deshecho, pero ahora estaba trabajando en la reconstrucción de un muro, en la obra de Dios. Y qué bueno, quizás fallaste o lo que fuere, pero siempre Dios da nuevas oportunidades. Esto creo que aparece en Esdras 10:31, buscalo después. Esdras 10:31. Aparece este Malquías con una de las que fue una de las familias que tuvo que romperse.
pero ahora parece trabajando para Dios. Qué bueno que Dios da nuevas oportunidades, y no importa lo que hayas hecho, en arrepentimiento siempre Dios da nuevas oportunidades. Seguimos, versículo 14. Otro Malquías. Malquías, hijo de Recabe, el jefe del distrito de Bet Aquerem, reparó la puerta del estiércol. Si estás leyendo la 1960 es la puerta del muladar. Simplemente acá digo un dato. Esta era la puerta donde se sacaba la basura. Si Timo deja de tirar cosas, se lo agradezco. Era la puerta del basural. Bueno, acá la NTV la traduce puerta del estiércol, es donde se tiraba todo. Y yo anoté acá el trabajo que nadie quiere hacer. No sé, limpiar los baños, ir a tal hora que no hay nadie porque falta algo. Y bueno, hay que hacerlo igual. Estos repararon la puerta del muladar. Y por último, versículo 31. Malquías, bueno, estaba lleno de Malquías. Uno de los orfebres reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta de la inspección. La 1960 dice la puerta del juicio, me parece. Y yo noté acá, pudo haber sido esta puerta la que entró el Señor en la entrada triunfal. Puede ser esta o la puerta oriental. Creo que la Biblia no lo dice, pero simplemente lo tiré como dato. Y quiero terminar con 4 reflexiones. Esta obra, ¿saben en cuánto tiempo la terminaron? ¿Algunos saben? En 52 días. Chequéenlo, porque por ahí no está chequeado. ¿Viste cuando tiran noticias que no las chequean? Después Mauri cuando les va a decir, no, nada que ver. En 52 días. ¿Por qué? Porque fue un trabajo de liderazgo tremendo de Nehemías y de que todos pusieron manos a la obra. Y vuelvo al texto que leí al principio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y ellos dijeron, levantemos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 52 días. Y yo me acordaba también del rey Ezequías, que tuvo un papá nefasto, que durante 16 años llenó a Judá de ídolos, de oscuridad, y vino Ezequías y limpió el templo en 16 días. Lo que su padre ensució en 16 años, Ezequías lo limpió en 16 días. ¿Por qué? Porque puso a Dios en primer lugar. Porque Dios nos manda que tengamos vidas limpias. Que lo que esté sucio en tu vida lo saques ahora. Que lo que haya que restaurar en tu vida lo hagas ahora. Y dejando sus redes le siguieron. Y así podemos decir muchos ejemplos. Punto 2, reflexión 2. ¿Cuál es la palabra clave? Bueno, si ves en todo este capítulo habla de y tal restauró tal cosa, y tal construyó tal otra. Yo anoté que la palabra clave es restaurar y reconstruir. Y yo te pregunto a vos, ¿qué necesitamos restaurar en nuestra vida? Restaurar es volver a su lugar. A ver la nota. Ah, bien, terminaron el muro en 52 días, ¿viste? Está chequeado. ¿Qué necesitas restaurar, volver a su lugar en tu vida? ¿O qué necesitas reconstruir? Quizás algo ya está venido abajo y tenés que levantar los muros de nuevo. Hacer de nuevo, pero de una mejor manera. No hacer lo mismo y seguir equivocándote. Hacerlo de una mejor manera.
Y me gusta una frasecita del profeta Elías que dice que Elías arregló el altar que estaba desarreglado. Quizás algo en tu vida está desarreglado y lo tenés que arreglar, lo tenés que restaurar, tenés que hacerlo de nuevo. Y contás con la buena mano de Dios para hacerlo. Reflexión 3. No hagamos simplemente lo que nos corresponde. Hay gente que ha trabajado 2 veces, y hasta mujeres han trabajado en la reconstrucción del muro. Hay personas que ni siquiera se dedicaban a eso, o sea, los sacerdotes, los levitas, incluso había orfebres que decían, no, yo trabajo con el oro, con la plata, yo hago perfumes, puede decir otro. No, vamos a poner manos a la obra. Estamos llenos de personas que dicen, no, para eso no me contrataron. O ya hice lo que me correspondía. No, el Señor se humilló, dice que se sacó su manto, agarró una palanganita y le lavó los pies a los discípulos. ¿Lo tenía que hacer él? No, pero lo hizo igual. Entonces la palabra de hoy es hacelo igual. Hacelo igual. Y por último, que quiero cerrar con esto. El capítulo 3, en el versículo 1, empieza en la puerta de las ovejas, y el versículo último de este capítulo, el 32, termina en la puerta de las ovejas. Y me acordé que el Señor habló de esto. En un momento de su vida estaba ahí, en esa zona debe ser, y dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también siguió diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y quiero terminar con esta palabra. El Señor es la puerta de las ovejas. Y si vos no pasaste a través de Cristo, si no tuviste un encuentro con Jesucristo, y esto no es hacer una oración o emocionarte o lo que fuere, es pasar a través de Cristo, que es la puerta. Él dice en esta hora, el que por mí entrare será salvo. Hay un himno que cuando yo era adolescente, joven, no me gustaba, decía, ven a él pecador. Y yo decía, ¿cómo le vas a decir a la gente, ven a él pecador? Y ahora me encanta, porque es un llamado tan hermoso, que si vos no tenés a Jesús, puedas ir a él. Y esa canción dice, ven a él pecador, ven a él pecador, que te espera tu buen Salvador. Él es un buen Salvador, que hoy quiere darte salvación si no la tenés. No importa que vengas desde chico a la escuelita, no importa que tus papás sean cristianos y si no lo son, Él hoy quiere darte salvación, quiere que vengas a Él, quiere que pases a través de Él. Y Él va a honrar su palabra, perdonando tus pecados y dándote salvación. Que el Señor nos bendiga, chicos. Gracias, Rubén. Realmente uno leía el capítulo y decía, ¿qué nos dirá Rubén? ¿No? Porque tenés un montón de nombres, lo que hicieron y no. Y fíjense que cuando uno se pone a leer detalladamente, obviamente, capaz que con ayuda de algún comentario, uno encuentra estas pequeñas cositas, ¿no? El personaje que fue reprendido en pecado en Esdras 10 aparece trabajando ahora, y aparece que ya se restauró primero él para después poder restaurar una pared. O uno puede encontrar, cada uno hacía el trabajo delante de su casa, y si cada uno hacía el trabajo delante de su casa y algunos trabajan 2 veces, es porque algunos no trabajaron nada. Hay algunos que no hicieron ni siquiera lo que estaba delante de su casa y requería que otros trabajen 2 veces. Entonces, pensar, y ahí cada uno puede sacar la enseñanza o el punto, si te falta
si fuiste reprendido, eso no significa que en el futuro no puedas trabajar. Obviamente si previamente tuviste la restauración interna, o pensar que en qué grupo estás vos, en los que trabajan 2 veces o en los que no trabajan ninguna. Y depende de vos, no depende de nadie más. Entonces, nada, distintas cuestiones que podemos sacar. También sacamos la enseñanza de que todos se llamaban Malaquías, de que era como el Juan Pérez de la época. Pero podemos sacar distintas cuestiones de un capítulo realmente, que uno cuando se los pone a leer dice, sí, un montón de nombres, dale, pasá, crónicas, ahí está, dejaron, y uno puede sacar pequeñas enseñanzas. Nota, Jóvenes Liniers, 7 de noviembre, 20:30, con el gesto peronista. Están todos ahí los jóvenes, ¿no? Porque están todos así. Pues si fuera así, son los chinos, vieron que los chinos se sacan fotos así. Y así, no sé, viva Perón. Nos visita Mauricio Flores. Así que próximo, que es sábado, ¿no? ¿Es 7? Sábado que viene a las 8:30 tienen reunión. Así que le pedimos a Adri si tiene una palabra de oración y ya después nos despedimos. Que ore por Rocío, que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Ro! ¿No tenía ese dato, Lo? Bien, Rocío. Cada día más. Perdón. Se nos fue el perro. Mirá, vení, Damián, vení. Decile a Damián que venga. Vení para acá, Damián. Ponete bien el barbijo, Damián. ¿Qué haces con eso? Ponete bien el barbijo, tápate la nariz. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a orar, cierren los ojos. ¡Feliz cumpleaños, Ro! Feliz cumpleaños, Ro. Así que ahí le pedimos a Adrián que ore y después lo charlamos con Damián. Podemos llegar a tu presencia, podemos escuchar estas enseñanzas. Gracias por a través de estos textos, a través de tu palabra y a través de Rubén, pudimos escuchar cosas que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta y hemos leído muchas veces. Y gracias por tu palabra, porque es infinita. Gracias porque podemos ver que sos un Dios restaurador, que aún habiendo fallado podés darnos una nueva oportunidad. Gracias porque también podemos ver que tenemos la posibilidad de servirte. Si queremos hacerlo, podemos hacerlo. Como aprendimos hoy, muchos hicieron su obra, pero también hicieron otra obra más. Y gracias porque tu gracia es tan grande para con nosotros que aún siendo pecadores, tenemos la posibilidad de poner manos en el arado, como nos enseña tu palabra, y poder trabajar para vos. Te bendecimos. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Y gracias por también Rocío, un año más. Gracias por tanta bendición que tenemos a través de ella. Te pedimos que le sigas bendiciendo, que la cuides, que la sostengas cada día junto a Sofi y que tu mano la siga prosperando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.